¿Cómo están? Quisiera conversar con ustedes respecto de las lecciones que nos deja San José en cuanto al liderazgo y a la autoridad. Hay muchas, pero yo he tomado tres dimensiones que me parece que son relevantes respecto de la vida y el ejemplo de San José en cuanto al liderazgo. La primera es una profunda vida interior, una vida interior en donde las decisiones no se toman solo, sino que Dios es un socio para él. Desde esa perspectiva, no hay tiempo que él invierta respecto de qué es lo que va a pasar en el futuro. Hay mucho de infancia espiritual en San José. Una segunda lección es la ausencia de ego, esa capacidad de estar un poquito en segundo lugar, esa capacidad de dejar que otros brillen y esa condición fundamental para que otros se desarrollen y él de a poco se vaya diluyendo. Y la tercera dimensión es que como autoridad, él obviamente a cargo, ¿no es cierto?, de una familia, pero es un guía, es una persona que eh, además de cuidar a la familia, es capaz de sacarla adelante. Veamos cada una de estas dimensiones con un poquito más de detalle. Primero, la vida interior. En la vida interior quisiera proponerles un cambio de paradigma. Normalmente uno tiene el paradigma de que yo como autoridad o como líder o como profesional hago mi mejor esfuerzo en todo lo que me permita, ¿no es cierto?, cumplir mis metas. Yo les quiero proponer un nuevo paradigma. El paradigma dice relación con que voy a hacer mi mejor esfuerzo efectivamente en todo lo que depende de mí, pero Dios hace el resto. Hay muchas cosas que no dependen de uno, muchas cosas que no tenemos el control. El clima, el gobierno, el estallido social, son cosas que no tenemos ninguna capacidad de controlarlas y articularlas. Y esas cosas tenemos que dejárselas al Señor. Y este es el gran desafío del hombre actual, sobre todo de los profesionales, y es que en un contexto en donde la incertidumbre, las enfermedades, la pandemia, los cambios económicos, los cambios de clima, en fin, nos juegan una pasada que nos hace estar, ¿no es cierto?, mucho más inciertos respecto del futuro. Es ahí donde aparece este Dios que está como dormido. En nuestras tormentas nosotros percibimos a Dios como dormido. Y, y esto no es así. Por eso es que tenemos que encontrarnos con Dios de una manera eh, sistemática. Aquí el gran riesgo, ¿no es cierto?, es pensar que Dios está ajeno a mis problemas y lo único que Dios quiere es juntarse con nosotros. Nosotros tenemos una tremenda metodología eh, que nos ha propuesto el fundador de Schoenstatt, ¿no es cierto?, el padre José Kentenich, que es la fe práctica en la divina providencia. Y aquí lo que estamos buscando es que Dios sea realmente el Dios de mi vida, en donde en estas tres afluentes o voces, como los llamaba el Padre, el afluente del alma, el afluente del tiempo y el afluente del ser, yo pueda entender qué es lo que Dios quiere de mí. Si nosotros pensamos en esta intersección entre el alma y el ser, la pregunta que aquí la pregunta que acá nos tratamos de responder es ¿dónde efectivamente nosotros podemos hacer cosas que realmente sabemos hacer bien? ¿Eh? Eh, Entre el tiempo, los cambios, las nuevas leyes, los problemas sociales, en fin, cosas que nos afectan y que nos impactan en nuestro actuar y esa intersección entre lo que realmente somos, nuestras realidades, nuestras competencias, nuestras capacidades, nuestros recursos, en fin, ¿dónde me está pidiendo Dios que yo haga una diferencia? Donde haga y deje un legado. Y la intersección entre el alma, es decir, aquellas cosas que son propias mías, mis anhelos, mis sueños, mis valores, etcétera, y el tiempo, en qué cosas yo debo mejorar, en qué cosas debo cambiar.
todas esas preguntas nos permiten tratar de entender qué es lo que Dios quiere hoy día de mí, ¿ah? Hacia dónde quiere que yo evolucione. Una palabra que es muy relevante es que la meditación, cuando nosotros nos mantenemos en concordancia con Dios, lo que estamos buscando no es relajarnos, no es sentirnos más tranquilos, no es desestresarnos. Eso es muy importante, pero lo que estamos buscando con la meditación del día a día es crecer en el amor, porque lo que buscamos es encontrarnos con Dios. Y si yo me encuentro con Dios, definitivamente voy a experimentar ese amor, y ese amor va a salir hacia afuera. O sea, no hay manera de que yo estando en cercanía con Dios y con la certeza de que Dios me acompaña en el día a día, no hay manera de que yo no traspase ese amor al resto de la gente. Por lo mismo, Dios se prolonga, ¿no es cierto?, a través de todo el día eh, frente a este encuentro con Él. Prácticas concretas de meditación, yo creo que las tenemos, son algunos consejos ahí. ¿Qué es lo que me dice Dios, por ejemplo, con este hecho? ¿Qué es lo que me digo yo frente a esta situación y qué me propongo hacia el futuro? La segunda dimensión que observamos en San José es la ausencia de ego. Hay un ego que es bastante positivo, pero me refiero específicamente al ego más negativo, que es este exceso de autovaloración, que muchos de nosotros, todos tenemos este exceso de autovaloración, en donde yo me considero el último de la fila en toda materia. Todo el resto gira alrededor de mí, ¿ya? Entonces, para quien ejerce la autoridad en el liderazgo, esto es fatal, porque cosas como, por ejemplo, nadie podría hacerlo mejor que yo. Es el típico pensamiento de la persona que tiene un alto ego de sí mismo, lo cual significa que muy probablemente no va a delegar o va a terminar haciendo micromanagement, lo cual significa un pobre liderazgo en definitiva. Segundo, por ejemplo, las cosas hay que hacerlas a mi manera porque yo sé cómo hacerlas. Si ese es el pensamiento, que es también a partir del ego, en la práctica no innovamos, no escuchamos al resto, ¿ah? Termino haciendo las cosas como a mí me parece, y eso es muy peligroso para una organización o una institución. Otro comentario o comportamiento típico a partir del ego. eh, yo tengo que ser el autor del trabajo porque yo soy el que tengo que quedar bien. Hay un tema de vanidad de por medio, ¿ya? En ese caso, lo que termina ocurriendo es que las personas que trabajan conmigo, mi equipo, etcétera, no brillan por sí solos. Y muchas veces esas personas se terminan yendo de la organización. Y un último comentario típico, ¿no es cierto? Se equivocan aquellos que no me han promovido. Es decir, el resto tiene la culpa de que a mí no me hayan ascendido, cuando yo no soy capaz de entender que sí tengo cosas que puedo mejorar y debo mejorar para poder seguir creciendo dentro de la organización. Todo este elemento es algo que le hace muy mal a una organización. Entonces, por eso yo les propongo nuevamente un cambio de paradigma. El paradigma tradicional, ¿no es cierto?, es que mis sufrimientos se deben a lo que me ha tocado vivir, a la realidad que Dios me entregó. Así como que me tiró en un contexto y es en ese contexto en donde yo recibo la buena o la mala suerte. Yo les voy a proponer un nuevo paradigma. Y el paradigma es, mis sufrimientos se deben a lo que yo puedo hacer y construir con la realidad que me ha tocado vivir. Es decir, no tengo posibilidad de cambiar el entorno. Mi realidad está dada, pero lo que puedo hacer es aprovecharla de una manera positiva para hacer lo mejor que de mí depende. En este sentido, fíjense que hay varios estudios que demuestran que la fuente del drama cuando uno es autoridad, cuando uno lidera, hay una cantidad de horas importantes al día que uno como jefe tiene que lidiar respecto de los dramas de las personas. Por ejemplo,
intentar, ¿no es cierto?, que estemos todos alineados, intentar que se suban a esta nueva realidad de cambio, etcétera. Pero hay un 32% de este drama, entre paréntesis, que está relacionado con problemas del ego, de los comportamientos que yo les comentaba antes. Eso es una enorme cantidad de tiempo inútil con el cual nada puedo hacer. Si tú lo calculas, es básicamente 16 horas al mes, o sea, prácticamente 2 días de trabajo que yo como líder tengo que destinar para poder manejar temas relacionados con el ego. ¿Y de qué se trata? Al final me empiezo a meter en un juego de rumores, de pelambres, de malas interpretaciones, de quejas que no conducen a nada. Recomendaciones para evitar el ego. Primero, yo tengo que tratar de discernir cuándo a mí el ego me está afectando en mi vida, porque eso me permite también reconocer el ego en otras personas. Y como tal, tengo que evitar juzgar, pelar o dar rumores en contra de una persona. Tratar en lo posible de buscar la verdad y no aquello que piensan otros. A ver, ¿cuáles son los hechos acá? Y eso con cariño permite que nosotros podamos abrir la mente. Cuando abrimos el corazón, la mente también se termina abriendo. Y la tercera dimensión de San José que podemos aprovechar como líderes en su tarea, en su ejemplo como autoridad, es ser un guía. Aquí quiero proponerte también un cambio de paradigma. El paradigma normal es: yo soy responsable de mis resultados. Es verdad, pero cuando ejerzo la autoridad, yo soy responsable de un equipo de personas con quienes ellos logran los resultados. Y por lo tanto, tengo que crear las condiciones para que a todos les vaya bien y todos logren los resultados. Y con eso todos, como equipo, logramos un ambiente de trabajo sano y los resultados que nos están exigiendo. En especial en el mundo híbrido hoy día. La pandemia a nivel mundial despertó esta realidad y nos damos cuenta que ya la gente no es que no va a volver a la oficina, pero muchos van a seguir trabajando entre la oficina y el teletrabajo, la casa. Fíjate que hay estudios muy recientes respecto de qué es lo que valora más la persona sobre su trabajo. Y lo que más valora es el factor humano, es decir, ver a mis amigos, ver a mis colegas, es lo que más valora la gente. Lo segundo que más valora es poder tener acceso, ¿no es cierto?, a las reuniones con los equipos, verlos de cara a cara, estar juntos y trabajar presencialmente. Lo tercero que valora también son los elementos y factores que están dentro de la oficina, por ejemplo, tomarme un cafecito, una galletita, ir al gimnasio, el almuerzo, etc. Y finalmente todo lo que está relacionado, ¿no es cierto?, con las capacidades de seguir creciendo dentro de la organización. Sin embargo, a pesar de la valoración que nosotros tenemos del factor humano, ese factor humano no está necesariamente relacionado con lo físico. Lo que la gente más quisiera no es seguir trabajando desde la casa o no irse a trabajar físicamente a la oficina. El 72% de los encuestados lo que quiere es la posibilidad de trabajar de manera híbrida, es decir, una parte de su tiempo en su casa y una parte de su tiempo en la oficina. Entonces, pensando en eso, hoy día quien guía tiene que tomar en consideración estos elementos y por lo mismo están en condiciones de escuchar empáticamente, pero realmente empáticamente significa que yo entiendo lo que le está pasando a la persona y soy curioso en eso. Y eso me permite poder guiar mejor y de verdad mejorar un poco más mi influencia, porque yo voy de a poco vinculándome con esa persona. Segundo, realmente preocuparme por lo que le está ocurriendo. ¿Cómo está la enfermedad de tu marido? ¿Qué es lo que ha pasado con ese problema con tu hijo que tú tuviste hace una semana?
nosotros no tenemos máquinas que van a la oficina, ni trabajamos con piezas de un motor. Trabajamos con personas que tienen un mundo y ese mundo es el que afecta su desempeño. Y finalmente, ojalá tratar de crear un sentido, es decir, eh, yo efectivamente pertenezco a este grupo. Cuando la gente siente que tiene un lugar en este equipo y yo como jefe soy capaz, ¿no es cierto?, de darle ese sentido de pertenencia y por lo tanto hacer que esa persona se sienta valorada, voy a ser un mejor guía. Solamente quisiera terminar con una frase de la carta apostólica del Papa Francisco cuando a principios del año nombra a San José como nuestro patrono para este año. ¿Ah? Él habla de que esta figura de un San José que está efectivamente atrás de todo, más bien oculto, que no nos damos cuenta, pero que tiene esa humildad de saber reconocer y desaparecer cuando es preciso y hacer brillar al resto, es lo que uno más puede hoy día valorar respecto de la figura de San José. Eh, yo los dejo con eso para que después sigamos conversando y les agradezco mucho vuestra atención. Muchas gracias.